Pasa a vosotros, amados hermanos. Tomen su lugar. Si gustan tomar su papel, su lápiz, hermanos. Bien, vamos a tratar de poner atención y entender el mensaje la plática que tenemos de la palabra de Dios, o que Dios tiene para nosotros es como mensaje en esta tarde. Se llama Hablando en otras lenguas. Bien, aquí parece como que yo fuera a tratar otro tema diferente, porque di la lectura de aquí de Segunda de Crónicas, capítulo 8, verso 13, pero no es así. Es que tiene mucha relación en lo que vamos a ver, por cuanto aquí está uno de los puntos que vamos a tratar. Dice: para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las lunas nuevas, en las solemnidades, 3 veces al año. Es a saber, empieza a mencionar: primera, fiesta de los panes ácimos; segunda, la fiesta de las semanas; y tercera, la fiesta de las cabañas. Nos vamos a referir precisamente a una de las 3 fiestas, y es precisamente la que está en intermedio, que es la fiesta de las semanas. ¿Cómo se le llama también a la fiesta de las semanas? Fiesta de Pentecostés. Bueno, aquí tenemos que entender eso. Para eso tenemos una nota. Cuando ya entremos en nuestra plática y vayamos entrando, tenemos que hacer una nota para que ustedes precisamente vean la razón y el por qué tocamos este punto. Porque tenemos una lectura también que vamos a tener, pero esa la vamos a hacer ya ahora en este momento. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Con lo que nos contestó nuestro hermano, que la fiesta de las semanas también se llama Pentecostés, aquí nos damos cuenta de que sí tiene relación, porque estamos viendo aquí lo que aconteció en el día de Pentecostés, en esa fecha tan especial que Dios les había dado a Israel. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, nos ponemos de pie y vamos a tener esta lectura todos juntos, despacio. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, todos juntos, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban asentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentasen sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Tome su asiento. Esta cita de la palabra de Dios la toman algunas religiones que creen que se debe hablar en lenguas en la iglesia. Pero déjeme explicarle una cosa, o platicarle una cosa, por si alguno no ha estado en un culto precisamente de una religión donde se practiquen las lenguas. ¿Quién ha estado en un culto de estos? Bueno, pocos hermanos. Bueno, nuestro hermano nos puede platicar cómo es esto. Pero en realidad, hermanos, cuando están hablando en lenguas, ¿cuántos hablan lenguas? ¿Los puede contar? Raro es aquel que se queda callado, pero la mayoría tratan de hablar lenguas. ¿Y qué lenguas son? Nadie le entiende. La verdad es que nadie le entiende. Y esto, hermanos, es precisamente, y sí, es un espíritu el que desciende, pero no es el de Dios. La palabra de Dios dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios. El espíritu de Dios, hermanos, es muy singular, muy especial. El Espíritu de Dios nos conduce a toda verdad. ¿Y acaso ellos guardan los mandamientos de Dios? Dice aquí, allá en el libro de Apocalipsis, dice: aquí está la paciencia de los santos. Oiga bien, de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
cuando estaban los discípulos ahí con Jesús, orando y cantando, ¿quiénes hablaron en lenguas? ¿Hablaron lenguas como ellos lo hablan? No, eran cultos normales, hermanos, cultos normales. Dice que cantaron el himno y salieron afuera. Bueno, por ejemplo, por decirlo así. Mire, cuando un culto de estos, o sea, no quiero vender con esto a nadie. No quiero precisamente tampoco humillar o decir alguna cosa que no. Les voy a platicar lo que es. En realidad, hasta en un culto pequeño, familiar, o en una donde se juntan varias familias y precisamente tienen un culto de esta clase, hermanos, se oye por donde quiera, no palabras, balbuceos simplemente, que nadie les entiende. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, están orando y de repente como que se les olvida el español y no hablan ni francés, ni portugués, ni español, ni ningún idioma. Y ¿sabe qué? Yo a propósito allá en México, tenía yo una grabadora hace muchos años, desde las primeras grabadoras, casi fue el primero que tuve las grabadoras. Y yo grabé precisamente algunos cantos de algunos predicadores y algunas predicaciones, y cuando ellos estaban hablando en lenguas, ¿y sabe qué? Lo mismo que decía una vez, decía todo, se lo había aprendido de memoria. Era pura repetición solamente. Cuando yo me di cuenta precisamente de todo esto, pensé, pobre gente que se deja engañar, la verdad, engañar, porque no conoce la palabra de Dios. Bueno, toman ellos como base este pasaje porque dice, hablarán otras lenguas. Ellos dicen que son lenguas angelicales. ¿De verdad lenguas angelicales? Y entonces, ¿por qué precisamente en este día, cuando descendió el Espíritu Santo y ellos hablaron otros idiomas, las 15 naciones que venían de otros lugares, de otras naciones, dijeron, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ellos, no sabiendo leer, ni escribir, ni teniendo estudios, hablando hebreo, por qué ahora nos hablan a nosotros nuestro idioma? ¿Cómo es posible? Cada uno les oía hablar en su idioma. Eran 15 naciones que había allí en el día de Pentecostés, y estaban los 12 reunidos, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo para que pudieran hablar y dar testimonio de lo que pasaba. No eran suficientes 12 para 15, pero recuerde que había 120 de la iglesia. Pues había los otros demás, cubrían quizás algunas otras, pero allí hablaban, ellos les oían su idioma y les entendían. Vamos a continuar. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba sucediendo en aquel día de Pentecostés? ¿Esto sucedía cada año? ¿O cuándo sucedía? ¿El Pentecostés cada cuándo se celebraba? Cada año. ¿Y en qué fecha? ¿En qué día? Bueno, el día 14 de Nisan se celebraba la Pascua, que aquí en la lectura le llama de los ácimos. ¿Por qué juntaron la fiesta de los ácimos como estaba muy junta con la de la Pascua? Una de otra, el día 14 y el día 15 era el día primero de ácimos, se contaban 7 días, y el día último, de allí se empezaban a contar al día siguiente, 1, 2, 3, hasta el día número 50. 7 semanas cumplidas, 7 por 7, 49. El día que el número era el número 50, ese era el día importante de Pentecostés. Cada año lo hacían, pero nunca descendió el Espíritu. Lo hacía normal Israel, pero en esa, como cada fiesta tenían que ir, iban de muchos lugares, lejos de donde, en otras naciones, siempre había judíos en otras naciones, y iban a Jerusalén. Pero ellos no sabían de Jesús, no habían escuchado toda la verdad, y era necesario dar testimonio. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Veremos, es cumplimiento de una profecía. ¿Y qué cosa era lo que
¿Cuál era la razón, el motivo por celebrar el Pentecostés cada año? Dios tenía un mensaje. Israel nunca lo entendió, nunca lo comprendió. Lo comprendieron los grandes hombres profetas. Y muchos de las profecías no lo entendieron, como fue Daniel, y aún lloraban porque querían entender. Pero Dios llevaba un mensaje. Cuando él precisamente les anunciaba que tenían que celebrar la Pascua y que tenían que matar un borreguito con hierbas amargas, y no nos vamos a meter en muchos símbolos, pero sí vamos a decir, ese día estaba anunciando que un día 14 de Nisan iba a morir ¿quién? Cristo Jesús. Esa profecía de la Pascua estaba anunciando que un día moriría el Hijo de Dios. ¿Y el Pentecostés qué? ¿Qué anunciaba? Bueno, el Señor les había dicho, miren, en ese día, lo vamos a ver ahorita, pero se los voy a platicar para que entendamos la lectura. Cuando sea el número 50 de las 7 semanas, que se llama la fiesta de las semanas, dice, haréis fiesta a Jehová, dice, y será el día especial, no harás ningún trabajo, dice. Ese día era muy especial. ¿Y qué tienes que hacer? Dice, esta fiesta, dice, es cuando tú recoges las primeras gavillas, cuando metes la hoz. Era precisamente la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la tierra. Y esos primeros frutos, hermanos, tenían que ser precisamente los primeros frutos que iba a recoger Jesucristo, tanto de un pueblo como de otro. Dos pueblos. Primeramente allí en el día de Pentecostés, puros judíos que había de otras naciones que habían venido y que no hablaban su idioma, como cuando algunos de nuestros hijos que va para México no saben hablar bien español, o a Sudamérica, a Centroamérica, y hablan inglés y bien poquito español. Así venían muchos judíos a Jerusalén y no entendían, nada más que sabían lo que tenían que hacer y allí seguían aquello, pero se quedaban, ¿qué será? Pero cuando aquellos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios hablaron su idioma, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si ellos no saben, no tienen estudios, son hombres sin letras, ¿por qué están hablando nuestro idioma? No, ellos no entendían que el cumplimiento de la profecía había llegado y el Espíritu Santo había caído, por eso había tronado y se habían parecido como llamas de fuego por donde quiera que corrían, y se asentaba sobre cada uno de ellos, para que vieran cómo era el cumplimiento de lo que el profeta había dicho ya. El profeta Joel, capítulo 2, verso 25 al 28, vamos a leer, hermanos, cosa maravillosa. Pero el hombre cree que esto precisamente no es solamente por que se cumplió allí y ahora hay que hacer los cultos así. No es parte del culto ni forma de alabanza. Es el cumplimiento de la profecía. Y pregunto yo a ustedes, una profecía, ¿cuántas veces se cumple? ¿Cada rato? ¿Cada 8 días? Se cumplió la profecía de que Jesucristo iba a nacer. ¿Cuántas veces ha nacido? Se va a cumplir la profecía de que Jesucristo va a volver a venir. ¿Cuántas veces se va a cumplir? Una. Bien, aquí también era una profecía y se cumplió. Tenía que un lapso de tiempo en el que tenía que cumplirse y hasta allí. Pero me voy a adelantar un poquito para que vea, aunque este es un tema que tengo para después, pero quiero que usted entienda por qué y la razón. Después viene otra fiesta que se llama la de los tabernáculos. Y también se llama la fiesta de ¿qué? De las cabañas. ¿Y qué otro nombre recibe también? La fiesta de las cosechas. Cada uno de los nombres que tiene está representando el cumplimiento de cada una de estas fiestas. Esta fiesta última que se celebra, ¿qué día? El día 15, ¿de qué mes? Del séptimo mes. El día 15 del séptimo mes se celebra precisamente la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Pero no por la iglesia de Dios, porque no es su tiempo. Todo tiene su tiempo. Israel se le hizo guardar estas fiestas para que entendiera el mensaje que Dios le estaba mandando, pero nunca lo entendió. Era una profecía. La fiesta de las cabañas no tiene todavía su cumplimiento. Tendrá su cumplimiento. Y cuando tenga precisamente que nuevamente a iniciarse para que Israel entienda todo el mensaje que Dios le había dejado en sus manos. Un santo mandamiento, un mensaje divino de parte de Dios que nunca
pudo entender. Como dijo Jesucristo, son ciegos y no ven, ni oyen, ni entienden. Dice, tú se los dices a los pequeños, porque ellos sí lo van a recibir. Esos pequeños es el pueblo de Dios. Ahora, creyente en Cristo Jesús. Joel capítulo 2, verso 25. ¿Sabe dónde se encuentra Joel? Antes de Amós. Después de Oseas. Son uno de los libros pequeños que a usted le va a costar trabajo, pero no imposible. Antes de Amós. Después de Oseas. ¿Ya lo tiene? Voy a leer el verso 25 al 28. Y dice así: yo restituiré los años que comió la oruga, y la langosta, y el pulgón, y el revoltón, dice, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros. Dice, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aquí le está dando una profecía también mezclada con este cumplimiento. Porque entonces, hermanos, sí alabarán a Dios. Ahora no entendían, no sabían, el pueblo de Israel no sabía. Dice, restituiré los años pasados, porque ahora voy a llamar a una gente especial. ¿A quiénes llamó primeramente el Señor? ¿Cuántos llamó? 144,000. La profecía dice que cuando el Señor Jesucristo venga van a cantar un cántico nuevo. Qué hermoso, precisamente, una profecía, pero maravillosa. Aquí dice el verso 26, no, el verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Sí, ya eso será precisamente para un futuro. Pero luego viene algo bien importante, el verso 28. Y será que después de esto derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos, y soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Sí, se cumplió, esto se cumplió. Se cumplió y tuvo su cumplimiento. Aquí dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque creían los judíos que solamente para ellos iba a ser el Espíritu Santo. No, nosotros somos los dueños de la data de la ley, las promesas, y tú eres un gentil, tú no, tú eres como un perrillo, vete para allá. No, así lo veían como un animal. Pero ¿sabe qué? Dios, en ese grande amor que tenía, en ese amor le mostró a Israel, le dijo, esto se va a cumplir. Pero cuando se cumplió, ellos no lo entendían. Fue necesario que el Señor precisamente pusiera a aquellos hombres en quienes iba a caer el Espíritu de Dios, para que ellos conocieran precisamente la palabra de Dios, y se dieran cuenta de que ellos también eran participantes y creían en Jesucristo. De tal manera que aún en Israel, los que vivían allí, una vez que oyeron el mensaje, que oyeron la palabra de Dios, clamaron a los apóstoles, dijeron, varones hermanos, dice, hemos pecado, ¿qué haremos? Verso 38. Ya Él les dice, bautícese cada uno para perdón de los pecados. Pero Israel no había entendido cuando se dieron cuenta de lo que había sido hecho, porque el Espíritu de Dios meneó sus corazones, y allí precisamente fueron convertidos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver, búsquelo, lo voy a dejar. Y me dice ahorita, no le voy a decir, quiero preguntarle, me dice cuántos creyeron en ese día, pero el que lo tenga primero me lo dice. Pero vamos a seguir platicando mientras. Entonces, hermanos, Israel en realidad tuvo ese gran privilegio. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos gentiles había allí en el día de Pentecostés? ¿Había muchos? ¿Había uno? Había muchos judíos de otras naciones, pero no había ningún gentil. Porque recuerde que aún precisamente cuando Pablo ya predicaba a los gentiles, dice que metió a gentiles en las sinagogas, y se enojaron. Dice, anda enseñando por todos, además ha contaminado el santuario, es decir, trayendo gente que es gentil.
Esto ya ocurría después, pero aquí recuerde cuando Jesucristo les dijo a los apóstoles: vayan, ¿por dónde? Por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanas entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerde que en Israel había infiltrados mucha gente que no era del pueblo de Dios, incluyendo a su rey, que era Jeroboam el primero. Había estado en Egipto y era precisamente todos los reyes se inclinaron a la idolatría. Y los pueblos ya se contaminaron, se revolvieron, hicieron muchas cosas que en realidad a Dios no le agradaba. Pero vamos a lo que vamos. Ahora, tenemos aquí, llega el día de Pentecostés y voy a leer con ustedes, ya leí Joel, ahora voy a ver una nota. Y esta nota es la siguiente, explicando más detalladamente lo que les mencioné. El día de Pentecostés era el día de la fiesta de las semanas. El día de Pentecostés se celebraba 50 días después del primer día de Ásimos, del último día de Ásimos, perdón. Esta fiesta de las semanas, recuerde que era precisamente la fiesta de los primeros frutos de la tierra, las primicias. Bueno, el Señor precisamente también dice que nosotros somos plantío del Señor y que quiere que nosotros llevemos fruto. Y dice que Él plantó su palabra en la tierra. Esa tierra somos nosotros. El Señor vino a predicar y empezó a predicar en el Sermón de Monte. Y empezó a predicar y tuvo compasión de las gentes porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Y luego les dijo a sus discípulos: miren los campos cómo están blancos ya. Dice, ya la cosecha ya viene, dice. Ya viene la cosecha. Bueno, es precisamente cuando el Señor empezó a traer aquellos primeros frutos. Y cuando acabó de recoger el primer manojo para precisamente celebrar el día de Pentecostés, fue cuando fueron convertidos, ¿cuántos? Ya dijo nuestra hermana, ahora sí, yo no se los dije, pero sí vio alguien se preocupó para buscarlo. 3,000 personas. Un buen manojo y era precisamente para presentarlo al Señor y todos los que creyeron. Y estaban los 120 que estaban antes. Recuerden en el primer capítulo del libro de los Hechos, dice que estaban en el aposento alto como 120 hermanos que creían ya en Jesús. De todos los 5,000 que les había dado de comer, solamente 120 le habían seguido. Muchos se habían apartado, y más cuando murió y que vieron que ya se acabó su esperanza, se fueron porque su fe había venido abajo. Pero aquellos discípulos, junto precisamente con su madre y los 120 precisamente estaban allí en el aposento alto. Cuando el Señor Jesucristo los envía a Jerusalén después de haber resucitado, y les dijo: no se vayan allí hasta que descienda el Espíritu Santo con ustedes, la promesa que yo les dije. Bueno, es cuando, hermanos, se cumplió todo esto. Aquí esta fiesta de las primicias fue el primer fruto. Era precisamente, aparte de que se estaba cumpliendo el primer fruto, pero ya no de la tierra, sino de la palabra de Dios que había cosechado para Dios y su reino. Recuerde el Pentecostés, la Pascua, se vino a cumplir en Jesucristo, el cual murió. El Pentecostés se vino a convertir precisamente en los primeros cristianos, pero no era solamente un primer manojo, que empezó a cosecharse bastante de allí en adelante. Los primeros frutos en Israel, el pueblo judío. Bueno, ¿y los gentiles qué? Ellos que no estaban allí, ¿no descendería para ellos el Espíritu Santo? ¿O no iban a ser pueblo de Dios? ¿No estaban incluidos en las promesas también? ¿Qué le dijo Abraham? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y recuerde que esto solamente una vez, o sea, en un tiempo se cumplió y no más. Porque el Espíritu Santo quedó en todo su pueblo de allí en adelante. Pero la manifestación gloriosa se manifestó para cumplimiento. Voy a leer con ustedes algunos pasajes para que ustedes vean. La fiesta de los primeros frutos de la tierra, así se le llama, o las primicias. Voy a leer con ustedes Levítico 23, verso 10. Levítico 23, verso 10. Voy a leer el verso 10 y dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su mies
y traeréis al sacerdote un homer por primicias de los primeros frutos. ¿De qué? De vuestra siega. En la primera parte, cuando sembraban el trigo, ¿en qué tiempo se cosecha el trigo? ¿Al final del año? No. Al empezar la primavera enseguida, es decir, en los primeros tiempos de la primavera, empieza ya el trigo está verde y empieza a cosechar sus primeros frutos, manojos de trigo. Bueno, hermanos, y la cosecha regularmente de todo lo demás, eso es el trigo. ¿Cuándo se hace? ¿A final del año? Recuerde que ya en octubre para adelante es cuando se hacen las cosechas en todo el mundo regularmente. Israel también. Y también por eso ellos sabían que en esa fiesta de las cabañas era la fiesta de las cosechas, también se le llama. Con aquella no nos vamos a meter ahorita, pero vamos a ver aquí ahora. Tenemos el verso para leer enseguida, para ser breve, el verso 15. Y os habéis de contar desde el siguiente día de sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, para que tú puedas celebrarlo exactamente en el día 7 por 7, 49, y el número 50, ese era el día de Pentecostés. Si usted le pregunta a muchos, aún religiosos, de los que creen en el día de Pentecostés y las lenguas, que le explique detalladamente estas fiestas, ni eso sabe, ni entiende tampoco. Perdón, no es ofensa, pero es la verdad. Yo lo he hecho para prueba. Ahora, vea usted el verso 20. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová, con el pan y de las primicias y los 2 corderos, y serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Ve aquí, era fiesta de las primicias y tenían que hacerlo como se indicaba, paso a paso, hasta que se terminara toda la fiesta de las semanas, o de las primicias, o bien de Pentecostés. Deuteronomio capítulo 16, verso 9. Esta es parte de la nota para que usted se dé cuenta qué se hacía en el día de Pentecostés. Deuteronomio capítulo 16, y voy a leer con usted el verso 9. Dice así: 7 semanas te contarás desde que amenazare la hoz de la mies, o sea, cuando comenzares la hoz en la mies, o sea, empezar a cosechar, y contaréis 7 semanas. Por eso se le llama al principio de cuando se cosecha los primeros frutos de la tierra, para darle gracias a Dios por ese. Y Dios también precisamente hizo su cosecha espiritual de almas en el día de Pentecostés, y se cumplió una vez. ¿Cuántas veces se hacía esto al año? Una vez. Ahora, ¿cuántas se hacía la fiesta de las cabañas? También al final del año. El año es un tiempo precisamente, así lo marca la Biblia. Y al principio del tiempo precisamente había una fiesta, después había otra, y después había otra. Entonces, hermanos, la última se va a llevar cuando el Señor recoja a su pueblo precisamente que ganó y empiece su reino milenial. Entonces precisamente será la fiesta de las cosechas. Entonces el Señor va a recoger, y los que estaban muertos, ¿qué van a hacer? Van a resucitar, porque fueron también parte de esa gran cosecha, que creyeron en Él y no se avergonzaron de llevar su nombre, y entregaron sus vidas y su corazón y obedecieron los mandamientos de Dios. Esto es. Pero el que no lo hizo, hermanos, no será parte de esa cosecha, ni tampoco porque no quiere precisamente ser parte de aquel llamado para esa cosecha, porque se resiste, porque se hace fuerte, porque le da pena tal vez, o no sé, tenga miedo. Recuerde, muchas cosas pueden surgir, a lo mejor problemas, que cree que los problemas son un problema, pues van a ser un problema para no entrar, porque tenemos que hacer a un lado los problemas, los planes, proyectos, no sé qué, lo que sea. Pero aquí, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que Israel fue primero, en el cual recibió el primer manojo para presentar al Señor, para que se cumpliera esta profecía de el Pentecostés. Ahora bien, pero si ellos creen que en las lenguas
y que allí cayó el Espíritu Santo y que precisamente por eso se debe hablar lenguas. En el día de Pentecostés, pregunto, ¿el Espíritu Santo hasta allí cayó o ya lo habían recibido los apóstoles antes? Una pregunta pero muy fuerte. ¿Ya había descendido el Espíritu Santo antes o hasta allí llegó? ¿No lo tendrían antes los discípulos? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, verso 22. Esto es, hermanos, la doctrina de la palabra de Dios, la iglesia de Dios, que ha traído a través de los siglos. Verso 22 dice así en San Juan capítulo 20. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. ¿Cómo les digo? Lo sopló y les dijo, tomad. ¿Y qué quiere decir tomar? Agárralo. Aquí está el Espíritu Santo para ustedes. ¿Lo habían recibido? Ya lo tenían. Cuando, capítulo 16 de Mateo, usted ve, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice, pues unos dicen que tú eres el profeta Elías, y otros dicen que Juan el Bautista, y otros dicen que pues, a lo mejor es un profeta de Dios. Y luego le dijeron, ¿y ustedes quién dicen que soy? Todos se quedaban pensando. Y Pedro se adelantó y le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego le contesta a Jesucristo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué? ¿Quién es el que revela las cosas? El Espíritu Santo de Dios. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre te lo ha revelado por medio de tu Espíritu, que yo soy esa persona que dices tú. Ya el Espíritu Santo los estaba iluminando, sí, es eso. Pero ahora, hermanos, aquí tenemos la manifestación de la virtud que traía el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, ahí se manifiesta todo su poder. Y los hizo hablar en lenguas. ¿Cuánto se llevará una persona para hablar otro idioma? Imagínense, años. Y ahí ellos lo dominaron bien. ¿Y cómo es que tan clarito nos está hablando otro idioma? Pero no es posible. Se quedaron espantados. Sí, porque el Espíritu Santo se los enseñó. ¿Quién sería? ¿Qué poder sería aquel que turbó a los que construían la torre de Babel? Cuando hablaban una sola lengua y los hizo hablar muchos idiomas. ¿Qué poder sería? ¿No sería el poder de Dios? ¿No era el Espíritu de Dios? ¿No podría Él otra vez hacerlos hablar el idioma de los de otros? Imagínense nada más. Esto es precisamente para que usted vea lo grande que es la palabra de Dios. Y la gente cree precisamente en el engaño que se le enseña, que le enseñan hombres precisamente, que muchas veces, algunos de ellos lamentablemente lo hacen sinceramente, porque creen que es la verdad. Pero muchos precisamente son vividores, o sea que tratan de esto para aprovechar, para quitarle a la gente el dinero y vivir precisamente de ello, porque no es otra cosa. El interés es el dinero, y cuando ese dinero vaya, entonces se convierten en personas que actúan como un gentil. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 1, verso 8, dice Jesucristo antes de ascender, les dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí les dice, y recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Ahora, ¿para qué? Para que ustedes me sean testigos. ¿En dónde? Desde aquí hasta lo último de la tierra. Precisamente es el poder que lo conduce a uno a hablar la palabra de Dios sin temor ni miedo. Es precisamente lo que transforma nuestras vidas. En una ocasión, la Biblia dice que el que habla la palabra de Dios, hable la palabra de Dios, y que cuando sueño algo, no diga Dios me habló, sino que cuente sueños. Una ocasión, yo soñé una tormenta terrible, pero terrible, que era como un muro precisamente, y para allá no se veía nada, pero esa tormenta venía y empecé a caer. Y me quedé pensando qué significaba aquella tormenta. Al pasar el tiempo me di cuenta, al pasar los días,
que Dios había usado esa tormenta para purificar mi corazón y mi mente. Precisamente Dios tiene planes que usa de alguna forma. Algo sucede en la vida en el cual tú te das cuenta que el Señor lo usó precisamente para que pudiera entrar a ti el Espíritu Santo, porque no puede entrar si no está santificado el templo del Espíritu Santo, que es tu vida, tu alma. Y si no se la entregas, nunca va a entrar. Señor, pero yo me voy a bautizar, pero después el Espíritu Santo no estará contigo. Solamente serás un invitado y un llamado, pero hasta allí nada más. Eso sucede. El Señor ahora aquí dice, y se van a Jerusalén, ahí están, y no se vayan a ir hasta que reciban la virtud del Espíritu Santo, para que puedan ser testigos desde aquí y por toda la tierra. Recuerden lo que dijo el Señor en San Mateo capítulo 28. He aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Sí, porque Él envió su Consolador, el que viene en su lugar para amonestarnos, para conducirnos, enseñarnos el camino verdadero. Recuerde, voy a leer nuevamente el capítulo 2, 1 al 4, y ahora continuamos. Para que lo recuerde, esta es la base de ellos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo, o sea, tronidos fuertes, y del cielo, como así como un rayo, vamos a poner, como de un viento recio, también como que soplaba un viento, que corrió, el cual hinchó, se metió por toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, flamas, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Sí. Ahora, para ser breve, verso 13. Más otros burlándose decían, bueno, voy a leer verso 7. Verso 6, y echó sobre hechos estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué? En su propio idioma. Ellos sí lo entendían. ¿Y por qué ahora no entienden? Ya si algún atrevido por allí dice, trata de decir qué cosa quiere decir, es solamente su propia idea y está mintiendo. Y el hermano, es un riesgo tratar de decir lo que nomás se imagina y cree que Dios se lo está revelando. Aquí dice que todos le entendían su idioma. Y luego verso 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, y aquí, ¿no son estos galileos de todos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? 15 naciones había allí, y cada uno les oía hablar en su idioma. Todos recibieron la palabra de Dios y fueron convertidos 3,000 personas, 12 apóstoles, hablando. Aquí no dice que hablaba cada uno un idioma, dice que les hablaron otras lenguas. A lo mejor hablaban las 15 cada uno, y podían hablar con cualquiera, y testificó. Y el primero que se levantó, voy a leer de allí en adelante, verso 13, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, o sea, una noticia. Oíd mis palabras, porque estos es que se pusieron de pie no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. La hora tercia, ¿cuándo es? ¿Las qué? Algunos dicen que las 3 de la tarde, ¿verdad que no? Son las 9 de la mañana. La hora prima son las 6, 7, 8, 9. 3 horas. De 6 a 7, una. De 7 a 8, otra. Y de 8 a 9, la tercera. La hora tercia del día era las 9 de la mañana. Dice aquí, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Aquí se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Esto es lo que estaba dicho y se cumplió, hermanos. ¿Para qué? Para que pudieran ellos hablar y poder recoger ese manojo para que fuera ahora celebrado no como Israel lo hacía, sino espiritualmente para Dios ser los primeros frutos de la tierra de la gente que iba a creer en el evangelio de Cristo Jesús. La semilla que sembró Jesucristo, la palabra de Dios, empezando desde el monte, desde el sermón del monte. Qué hermoso, qué glorioso es entonces entender los planes de Dios y no es precisamente como la gente cree y toma a la ligera nada más la Biblia y vamos a predicar. Capítulo 2, versos 8 al 13, 14 ya vimos. Ahora bien, vamos a ir concluyendo. Vea usted por qué. Bueno, y que solamente los judíos fueron a 15 naciones que habían venido de todas las naciones de judíos que llegaron a Jerusalén, solamente ellos recibieron la palabra de Dios. No, ya lo dijimos anteriormente, también los gentiles eran simiente de Abraham y también sobre ellos tenía que cumplirse para que fuera el otro manojo, primicias. ¿Qué es primicia? Lo primero es sagrado, es para Dios. Entonces solamente, hermanos, si una familia tiene un hijo, es primogénito, y el segundo, ¿cómo se le llamará? También primogénito. Si era primogénito, hermanos, entonces ¿por qué ahora no los primogénitos, sino a lo mejor el último le van a llamar primicias? ¿Por qué? No puede ser. Ellos siguen celebrando Pentecostés y siguen hablando en lenguas. Ya eso es precisamente solamente un engaño y tratar de agarrar la Biblia precisamente para engañar a la gente sin entender. El Espíritu Santo de Dios no enseña mentira, enseña la verdad y el cumplimiento de ella. De manera, hermanos, que quiero invitarlos a leer capítulo 10 de Hechos. Hechos capítulo 10. Y voy a leer el verso 45. Hechos capítulo 10, porque me decían los hermanos por internet, dice, a veces se pasa la cita y no sabemos precisamente qué cita se dio y ya nos quedamos sin buscarla. Por eso la repito varias veces y tenemos un próximo plan muy pronto para que aparezcan las citas al frente y en la pantalla también vea, allí permanezca la cita mientras no se ha buscado. Y también precisamente quizás algunas otras cosas como los cantos que proyectamos allí, también los vamos a tratar de proyectar. Ya estamos planeando todo eso para que nuestro sistema precisamente sea mucho más actual y avanzado. Esto será una bendición no solamente para nosotros, sino también para muchos hermanos que de muy lejos están con nosotros del otro lado del mundo. Dios les bendiga. Capítulo 10, verso 46, voy a leer de Hechos, capítulo 10, verso 46. Voy a leer así, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como qué? Como nosotros. ¿Quiénes eran? ¿Eran judíos o eran gentiles? Eran gentiles. Recuerde que aquí en el capítulo 10, desde el capítulo 10, verso 1, había un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía, que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión y manifiestamente como a la hora de nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía a Cornelio, y él puso todo en los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en la memoria de la presencia de Dios. Verso 5, envía pues ahora a Jope, pues hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene en su casa junto a la mar, y él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, y los cuales después de haberlos contado todo, los despidió a Jope y hizo traer a Pedro. Y recuerde, ahora voy a leer otro verso, verso 28. Y les dijo Pedro, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse y llegarse a un extranjero, o sea, un gentil. Más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Le había puesto una revelación de unos animales inmundos. En ese lienzo no había animales limpios. Le estaba presentando todo el mundo, pero de puros animales inmundos. Y les digo, Pedro, mata y come.
Y él le dijo, no, no señor, pero ¿por qué? Pues nunca he comido a un animal inmundo, ¿cómo lo voy a comer? Nunca. Y fue por 3 veces y le digo, no, ¿qué querrá decir el Señor con esto? Y él no entendía. Pero si hubiera habido un animal limpio con uno que hubiera dicho, Señor, pues yo escojo este, a lo mejor el Señor me está probando, pues yo escojo una gallinita, yo escojo un borreguito, un cabrito o una vaca. Pero no había. No, Señor, no puedo. Entonces el Señor le mostró y le dijo, yo te he mostrado que a ningún hombre llames como un inmundo, y en el verso 28 lo está explicando. De manera que sigue hablando, y luego el verso 34, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que en Dios no hace excepción de personas, sino que de cualquier nación que teme a Dios y obra justicia, ¿qué? De esta se agrada, de los gentiles de cualquier nación, de eso se agrada. Y ahora me encuentro aquí en la casa de Cornelio, y todos ustedes son, y les habló la palabra de Dios. Cuando ellos creyeron en Jesucristo, descendió el Espíritu Santo y dice, ¿qué impide que estos hombres también sean bautizados? Porque son gentiles. Si el Espíritu Santo ya lo ha manifestado, que también sobre Dios. Entendió Pedro que también era la segunda gavilla y era parte de ese cumplimiento. Pero si usted ve al paso después de ello, ya no se ve eso. Sí se ve el don de lenguas, como cuando usted puede aprender varios idiomas y puede predicar el evangelio en varios idiomas. Pero hasta allí. Ahora aquí, estos hombres no necesitaron intérprete, porque podían hablar todos los idiomas, porque era cumplimiento. Y aquí el verso 47, y entonces respondiendo Pedro, dice, y porque les oían, verso 45, y espantados de los fieles que eran de la circuncisión, que eran judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué lo detectaron? Porque dice que empezaron a hablar, ¿qué? También otras lenguas. Solamente en los primeros frutos, para manifestación de que era la fiesta de Pentecostés, ya no literal, sino espiritual de Dios, donde estaba teniendo todo su cumplimiento. Verso 47, y todos respondiendo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como a nosotros? No pudo, no había nadie que pudiera impedir. Eran gentiles, era también los primeros frutos de los gentiles, parte de ese cumplimiento del Pentecostés. Una vez que se acaba la fiesta de Pentecostés, ¿se vuelve a celebrar en ese año? No, hasta el otro. Hermanos, todavía ese año no se acaba, ese tiempo. Cuando Jesucristo venga, se va a acabar el año y va a empezar otro año donde precisamente se volverá a predicar lo que Israel no entendió. La iglesia de Dios lo entendió y se cumplió en ellos y lo entiende. Ya no, pero Israel tendrá que cumplir toda la ley de Moisés otra vez ellos. Pero capítulo 19, de ahí mismo, versos 5 al 6, voy a leer. Este tema es profundo para algunos. Anote las citas, y si usted tiene preguntas, no importa en dónde se encuentre, así puede estar en China, en Japón, en la India, en España, mande sus preguntas y nosotros precisamente le contestaremos lo que usted necesite para que entienda la palabra de Dios. Capítulo 19, 5 y 6, y si usted lo sabe y lo entiende, compártalo con los que no lo entienden. Voy a leer capítulo 19 de Hechos capítulo 19, verso 5. Voy a leer hasta el verso 6, o sea, el 5 y el 6. Dice así: oído que hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto el Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y que profetizaban. Hasta entonces todavía aquí volvió a caer el Espíritu Santo, todavía no se terminaba, espiritualmente todavía no se terminaba la fiesta de Pentecostés. Recuerde que los 144,000, el primer manojo, el racimo, fueron 144,000. De gentiles, ¿cuánto? La Biblia no dice cuántos fueron, pero sí, hermanos, hasta allí precisamente llegó el tiempo en que, recuerden, empezaron los problemas cuando Ananías y Zafira. Y de allí, hermanos, para adelante vemos muy pocos milagros. Antes se hacían muchos, después pocos. Una vez cumplidos con la muerte de Esteban, los 144,000
por el año 54 aproximadamente, ya no más. También de gentiles, llegó el cumplimiento, se cumplió, se acabó el tiempo, ahora sí. ¿Quién marcaba el tiempo? Israel. Ahora, ¿qué pasa? Pues ya solamente quedó el Espíritu Santo allí. Eso fue la descendencia y la manifestación de Dios para que viera que el Espíritu de Dios iba a estar a partir de ese entonces con su pueblo. Ahora os lo mueve a usted a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Lo mueve para que hable la palabra de Dios. Y a cada quien lo mueve en su nación. A los portugueses allá en Brasil, los que hablan portugués en Brasil, pues portugués. Y los de España, español. Y los chinos, chino. Y los japoneses, japonés. Así también a los mexicanos, pues también español. Y aquí en Estados Unidos, inglés. Vea usted entonces cómo lo mueve a usted. Y no acaso usted siente como que algo lo mueve para decirle a una persona cuando ve que está mal de la palabra de Dios, usted le menciona que hay una verdad en la palabra de Dios y que hay algo grande, ¿cierto o no? O lo oculta. Eso que lo mueve es el Espíritu Santo de Dios. Ahora lo hace hablar, pero en su idioma. Y si usted sabe dos, pues de las dos lo hace enseñar para que no le dé miedo. Le quita el temor y le hace que usted presente la palabra de Dios como es. Esto es lo que está haciendo la palabra de Dios hoy en día. No que precisamente solamente sea un culto de cantos y oraciones y luego que muchos al mismo tiempo hablen y no se sepa ni qué fue. Voy a ver para ello algo más. Terminando la conclusión solamente. 1 Corintios capítulo 12, 27. Veamos ahora lo que pasa. Vea las reglas para ya después de que ya el Espíritu Santo había descendido. Para los que hablaban en otros idiomas, vea las reglas que da el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios. Voy a repetir para mis hermanos que lo buscan despacio. Primera Corintios, yo también lo voy a buscar despacio para no leerlo pronto. Primera Corintios capítulo 12 y vamos a leer del verso 27 y 28. Dice así: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles. Luego, ¿qué cosa? Profetas. Y luego tercero, maestros o doctores. Y luego facultades. Y luego dones de ¿qué? Sanidades. Y luego ayudas. Y luego gobernaciones. Y luego ¿qué cosa? Género de lenguas, o sea, diferentes lenguas. Género, quiere decir diferentes clases de lenguas. Variedad, en otras versiones dice variedad de lenguas o varias lenguas. ¿Sí? Aquí está precisamente varias lenguas. Unos hablan precisamente, les pone dones de que aprendan idiomas y puede aprender varios, 2, 3, 4, 5. Hay quien aprende hasta 7. Quizás más, pero regularmente yo conocí a un amigo mío que era judío precisamente en México y él hablaba, dice, mis pequeños, dice, tienen poca edad, dice, y ya hablan 5 idiomas. Fíjese nada más. Les enseñaban desde chiquitos las 5 idiomas y lo hablaban bien y lo escribían bien. Y no eran todavía adolescentes, eran niños todavía. Y ya lo hablaban y ya lo sabían. Principalmente primero el hebreo. Ahora, vamos a ver el capítulo 14. Verso 6 al 8. Y allí mismo, vea usted la gran verdad. Ahora dice aquí, el que hable lenguas, ¿qué dice? Extraña, o sea que no sea de su país, o así mismo se edifica, más el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas otro idioma. ¿Por qué? Porque nomás se entiende. Si yo hablo chino, ¿ustedes me van a entender? Pues saben que estoy alabando a Dios, pero nomás está allí. Así también dice, si también no interpretare para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿y qué os aprovechará? Si no os hablare y con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Si yo no les hablara esto, ¿de qué aprovecha? De nada sirve. ¿Por qué? Porque no le van a entender.
Si yo les voy a hablar en su idioma, con profecía, con doctrina, con profecía, y ustedes van a entender, les va a aprovechar. Pero si yo hablo en otro idioma y luego no vengo con esto, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Ahora, verso 27 y 28. Con esto vamos a concluir. Esta es una gran verdad, hermanos. Muchas gentes han sido engañadas en la mentira, solamente asustados por creer que viene el rapto secreto y que van a ser llevados al cielo, profetizado por sus falsos profetas, no por la Biblia. Dice aquí el 27, si yo hablare alguno en lengua extraña, sea por esto por dos, o sea que uno hable y el otro interprete, ¿verdad? O lo más por tres, dice, y por turno, más uno que interprete. Sí, si van a hablar tres, primero uno que hable, pero el otro que le interprete. El que interpreta, ¿le entiende al que está hablando? Sí, pero está hablando en otro idioma para que los que no entendieron entiendan. No un desorden de que al mismo tiempo 4 o 5 y todos están hablando en lenguas. Eso no enseña la Biblia. Eso está mal. Es un engaño. Aquí dice que tiene que haber un intérprete para cada uno de los que están hablando y que si no, que mejor no hable, dice Pablo, porque no tiene ningún chiste. Esto es una verdad, no quiero ofender a nadie con esto, pero acéptelo porque es la palabra de Dios y analícelo y véalo y pregunte y no se quede con la duda, porque si no perderá el tiempo y cuando venga el Señor va a decir, como dijo el profeta, mentira poseyeron nuestros padres y ahora será avergonzado porque no caminó por el verdadero camino que Jesucristo vino a trazar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay mentira. El Espíritu Santo de Dios no puede permitir una mentira dentro de su camino. No, porque las mentiras no son de Dios. Perdón, pero así es. ¿De quién serán? No conteste. Vea que entonces es importante caminar por el camino de la verdad. El día de Pentecostés fue un cumplimiento y ya se cumplió. Ahora viene el otro. Para el siguiente vamos a estudiar lo que sigue y no pierda sus notas. Apunte. Estúdielas, repáselas y si tiene alguna duda, pregunte. Mi deseo es que Dios le bendiga y que el Señor le revele lo que falta y que le sea de gran provecho y que sepa que Dios precisamente quiere derramar y poner su Espíritu Santo en su corazón. Pero para que ese Espíritu Santo quede aquí, necesita purificar su vida y debe pedírselo a Dios con todo el corazón. No sé qué le vaya a mandar el Señor. Quizá lo haga llorar, pero después de eso sentirá la mano cariñosa de su Salvador. Dios le bendiga.